Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad difundiremos la ponencia que tan generosamente ha compartido Sebastián Schneider Maruri. Cristian Sebastián Schneider Maruri, desde hace 24 años, realiza tareas profesionales de gestión y docentes en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Ha sido profesor universitario, educador, orientador, tutor y terapeuta, con especialización en neurociencias, en discapacidad y en lengua de señas. Es licenciado en psicopedagogía, profesor de psicología y educación especial, postgraduado en gestión educativa, experto en educación de adultos a distancia, técnico en trabajo socioeducativo, territorial y especialista en comunicación pedagógica, entre otras formaciones afines a su rol y a su función. Desde 2006 realiza publicaciones y dicta talleres, cursos, ponencias y conferencias en su país y en el extranjero, promoviendo el paradigma de inclusión, el respeto a las diferencias, la convivencia pacífica, los valores humanos fundamentales, definiéndose a sí mismo como un humanista que cree en el amor y en la libertad. Es miembro de la comisión directiva de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias. Trabaja en equipos interdisciplinarios en el ámbito socioeducativo. Ha escrito diversos artículos relacionados con su profesión que han sido difundidos en la web. Ha conducido programas de radio, participado en programas de televisión y publicado en periódicos. Su amplia vida académica y educativa lo ha llevado a vivir reiteradas experiencias en países de toda América, varios países de Europa y de Asia, observando y analizando diversos territorios y sociedades. El título de su ponencia es Nueva Habitualidad, la invitación a una nueva forma de habitar y de habitarnos en la nueva humanidad. Y sin más, los dejo en compañía de Sebastián Schneider Maruri. Muchísimas gracias por acompañarnos y que la disfruten. He desarrollado el concepto de nueva habitualidad, la invitación a habitar y habitarnos en una humanidad en pandemia, a fin de distinguir la idea respecto de nueva normalidad. Esta expresión difundida por los medios masivos de comunicación. Nueva habitualidad analiza el mismo proceso social de retorno a las actividades habituales al que refiere nueva normalidad, tanto como las implicancias desde el aprendizaje vital, el comportamiento humano en esta acelerada transición y el aspecto subjetivo de adquisición de nuevos hábitos a partir de la pandemia por COVID, evento al que he denominado contingencia 2020. Bien vale la pena reflexionar en torno a cómo se han desencadenado en la humanidad, en cada país y región, en cada sujeto en particular, una serie de vertiginosos cambios y transformaciones producto de la contingencia 2020. Y todos ellos traducidos en nuevos hábitos, nuevas formas de ser, de estar y de habitar el espacio social, cultural, recreativo, laboral, educativo y familiar. Y además, supeditado a cómo ha impactado en la subjetividad de cada ser humano este evento distópico. Estas preguntas me interpelaron cuando comencé a pensar que algo disonante o disruptivo se escondía detrás de nueva normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Quién juzga que teníamos una vida normal hasta 2019? No desconozco que hasta 2019 manteníamos naturalmente el encuentro presencial con el otro, una mirada a los ojos, un abrazo interminable con los seres queridos y los amigos, un educador escribiendo en una pizarra y un estudiante jugando en el recreo.
Nunca habíamos pasado tantos meses sin ver a los nuestros o sin encontrarnos con nuestros amigos. Se interrumpieron todas las actividades y el sueño de ir a un concierto o ver una obra de teatro, aún hoy, es poco probable. Pero al mismo tiempo, y a pesar de todo eso que teníamos como habitual y sin restricciones hasta 2019, me pregunté en el inicio del confinamiento, ¿dónde está la normalidad en un mundo cada vez más desigual, intolerante, injusto y además enfrentando un cambio climático sin precedentes en la humanidad? Me pregunté, ¿esa es la normalidad pretendida y a la que estamos volviendo? Y fue entonces en que decidí divulgar lo que sentía desde el corazón, lo mismo que muchos han sentido, que no es normal. Un abrazo, el mirarse a los ojos, es normal, pero compartiendo una mesa, me resonó que lo normal es otra cosa. Me resonó que en todo caso el abrazo, el mirarse a los ojos y el compartir una mesa es más habitual, porque la normalidad me resulta una fuerza de choque en contra de la inclusión, que es el paradigma al que adhiero en mi trabajo y en el servicio en discapacidad, en familia y en educación. Me sonó disruptivo porque entendí o terminé de comprender que nos vienen imponiendo normalizar una humanidad con millones de excluidos, dejando explícitamente aclarado que sí esperaba con ansias el abrazo y el reencuentro, pero había decidido no llamarlo normal. El amor, el afecto, no sería algo que pudiésemos considerar normal si normalidad está referido como palabra y como concepto a algo bien diferente al amor y a la empatía, algo bien diferente a la solidaridad y a la compasión. Tengo grabado a fuego las implicancias de los diagnósticos de lo normal y anormal en discapacidad, y no puedo compartir el concepto nueva normalidad, porque ese significado para mí significa exclusión. Entonces, me fui a las redes por primera vez, propuse y divulgué en lugar de lo normal, lo habitual. Lo habitual del encuentro presencial con el otro, lo habitual de la mirada a los ojos, lo habitual de ese abrazo interminable con los seres queridos y con los amigos, lo habitual de un educador escribiendo en una pizarra y un estudiante jugando en el recreo. La categoría afectiva y amorosa no le sienta bien a lo normal. Entonces, sugiero hablar de hábitos amorosos, hábitos empáticos, compasivos e inclusivos. Siento íntimamente que lo habitual suena más amoroso que lo normal. Y hoy, de corazón, voy a contarles por qué. Siempre que hablamos de nueva habitualidad, referimos a nuevas maneras de habitar y de habitarnos. Habitualidad resuena a experiencia de vida, a aprendizaje de hábitos, y lo hacemos refiriendo a todos aquellos hábitos saludables, esperables, concienciales, en consonancia con lo que el mismo Emilio Carrillo promueve: reconocer lo que realmente somos, conocer lo que realmente somos. Estos nuevos comportamientos personales y sociales, estos hábitos, no necesariamente implican retornar a la normalidad, dado que esta idea desde lo etimológico recae sobre lo normal
Y es allí en donde realizo una distinción que parte de preguntarme y preguntarnos qué es ser o vivir normalmente. Y además, ¿quién juzga lo normal y lo normal? Sabemos que la idea de lo normal o normalizador siempre implica juicio. Y con ello, falta de empatía, de comprensión, de compasión por un otro diferente. En mi caso particular, estas ideas nacen del trabajo, como he dicho anteriormente, en educación, en familia, en discapacidad, y la histórica connotación retórica que ha adquirido el término anormal. Recordemos que la retórica es una práctica lingüística persuasiva, y lo cierto es que no se trata de persuadir, sino simplemente se trata de mostrar los hechos y proponer alternativas posibles y oportunidades realizables. Algo así como hacer utopías. Quizás utopías comunitarias de libertad, de paz, de empatía, de compasión, de amor, que concretamente no están presentes cuando se vive en la dualidad de lo normal y lo anormal. Por eso es necesario decir que para proponer el concepto de nueva habitualidad, también tengo en cuenta que el lenguaje es una herramienta, es una invención del hombre para adjudicarle sentido a las cosas del mundo, y también a las que atraviesan nuestra propia experiencia humana. Pero en tanto evolucionamos, resulta irrelevante para comprender las cuestiones de naturaleza trascendental. Aunque lo cierto es que al lenguaje, como un instrumento de valor cultural, aún lo precisamos en esta humanidad en cambio y transformación, solo que utilizado con propósitos deseables. De allí parte mi discrepancia con la dualidad de lo normal y anormal, que se opone a inclusión. ¿Y por qué entonces propongo hablar de nueva habitualidad? Sabemos que el lenguaje puede representar y dar significado a aspectos elevados y trascendentales del propósito comunicativo, incluso como expresión del arte, como así también puede ser utilizado con un mezquino sentido ideológico que permite la implantación de ideas de sumisión o anulación del pensamiento divergente del sujeto para dominarlo, a sabiendas de que el lenguaje, con esa intencionalidad, resta la libertad individual y colectiva. Esto quiere decir que el lenguaje también es utilizado con un propósito intencional o premeditado, que lejos de empoderar a todos por la conquista de la libertad, los persuaden con retóricas, con discursos o con relatos cautivantes que vuelven cautivos a muchos. Claramente estoy proponiendo al principio un planteamiento dialéctico de una exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones, para luego pasar a hacer un análisis etimológico también, en la revisión de la categoría de lo normal y anormal, de la norma y lo normativo, proponiendo como idea que la utilización del lenguaje es intencional y con diversos propósitos, para concluir diciendo, epistemológicamente, que ha habido una naturalización sociohistórica, cultural, educativa, de ciertos paradigmas de normalización, que han profundizado ideológicamente prácticas discriminatorias por parte de sujetos en situación de desigualdad. Este último ejemplo es el caso de la categoría de lo anormal y anormal en el modelo médico de discapacidad. Y aquí es donde se distingue que no es lo mismo decir nueva normalidad que nueva habitualidad. Divulgar en términos de nueva habitualidad es tomar conciencia para no repetir por sí mismo palabras de memoria, ya que el lenguaje que se aprende es una herramienta cultural maravillosa para construir y desarrollar ideas o proyectos trascendentales, o bien para supeditarse a la esclavitud
del sentido mezquino o ideológico de ese lenguaje que puede someternos a paradigmas que nos encarcelan, que nos encorsetan y que no nos dejan evolucionar y seguir aprendiendo otras cosas. En definitiva, el lenguaje que nos encorseta, que nos encarcela, nos arrebata la libertad de ser lo que realmente somos y comprender y amar al otro diferente. Justamente en el libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, Ricardo Grispun se pregunta cómo se utilizan las herramientas culturales. Y justamente el lenguaje es una herramienta cultural. Yo creo que para aprender de verdad hay que observar y conocer todas las teorías, incluso las que no adherimos. Y después optamos por aquella que más libre y feliz nos haga. Esa que nos resulta más eficaz para ser plenos, para expandirnos en amor, en conciencia, y cuanto más plenos, más libres, más felices, aún en momentos de una contundente distopía, aún en esta sorprendente contingencia 2020-2021, más nos expandiremos en conciencia y en amor, aprendiendo nuevos hábitos, hábitos saludables, hábitos esperables, de autoconocimiento, que motoricen una vida que más bien naturalice y practique los valores humanos fundamentales. Está claro por todo esto que la categoría o la dualidad de lo normal y la normalidad son los mejores términos para quienes quieren seguir normalizándonos o sometiéndonos, pero no para quienes queremos evolucionar en conciencia, ser cada vez más libres y alcanzar el mayor conocimiento posible de nosotros mismos, en consonancia con nuestros dones y talentos. Por todo ello, Nueva Habitualidad no ha sido solamente una sustitución léxica, sino que la utilización de la expresión ha significado algo más profundo, que como dije al principio, es como que me brotó del corazón. Plantear una categoría de diferente a lo referido como normal, a fin de poder aludir al mismo proceso, pero dejando claro que no adherimos a un paradigma imperante que se aparta de la inclusión. Lo normal y lo anormal, la normalización como proceso social dominante, distinguen, lo han hecho a lo largo de la historia, excluyen, discriminan y hasta segregan a todo aquel que no encaje en la expectativa mayoritaria de los dueños de una única verdad. Generalmente los poderosos institucionalizados que intentan imponer sus creencias y decisiones. Luego de haber analizado y descrito este concepto, pensamos en lo que ya es la nueva habitualidad, como una nueva oportunidad para aprender a vivir diferente y hacer de esta experiencia distópica una oportunidad de aprendizaje que nos mueva a una vida mejor, con desarrollo de la resiliencia, con empatía, con solidaridad, con compasión, que nos lleve a una nueva humanidad, una humanidad más humana, una humanidad en donde impere el amor. En realidad, en esencia, que podamos habitar una nueva humanidad, acorde con lo que somos realmente, es decir, en sintonía con el amor, que es nuestra propia naturaleza trascendental. Tenemos una oportunidad única, una nueva oportunidad de encontrar sentido a los aprendizajes de la experiencia, de esta experiencia distópica, detrás de la cual existen aprendizajes trascendentales que nos permiten abandonar ese hombre viejo para dar lugar a que habite en nosotros ese hombre nuevo. Esa es la nueva habitualidad, esa es la nueva oportunidad. Veamos. La palabra oportunidad es de origen latino, opportunitas, formada por op, que significa antes, y portus, que expresa puerto, es decir, delante del puerto.
Esta es una frase que explica las diversas opciones que tiene un navegante al momento de llegar a un puerto seguro, de hacer cosas o actividades y saber aprovecharlas porque no sabe cuánto tiempo puede durar nuevamente navegando. Primeramente, cabe mencionar que en esta nueva habitualidad estamos navegando en medio de una tormenta hacia un puerto, el cual se presenta como una nueva oportunidad para la nueva humanidad. También podríamos decir, aludiendo al título y al espíritu de este congreso, que como humanidad estamos intentando atravesar un puente hacia la libertad en una sociedad distópica. Son dos bellas formas metafóricas que se parecen, ya sea que naveguemos buscando ese faro que está en la costa de las oportunidades o que atravesemos ese puente hacia la libertad. La diferencia entre una alegoría y otra podría ser que quienes van en el barco apelan al conocimiento y a la estrategia de la navegación para hallar el rumbo de algo que saben que van a encontrar como oportunidad, y el grupo que atraviesa el puente también camina conociendo que del otro lado está la costa de las oportunidades. Y está claro que unos y otros vamos a llegar al mismo lugar que está del otro lado de la vieja humanidad. Porque en la otra orilla, en la otra costa, está la gran oportunidad que es la libertad. Esa libertad de habitar y habitarnos en la nueva humanidad. Ante ello, las preguntas que surgen son: ¿cómo descubrir la oportunidad de la libertad en medio del caos imperante? ¿Cómo liberarnos de la normalización dominante? ¿Cómo habitar y habitarnos en libertad de acuerdo a lo que realmente somos? Y quizás la pregunta más trascendental: ¿cuáles son las estrategias de navegación o cuál es el mapa del recorrido que hay que caminar para atravesar el puente y alcanzar la costa o la orilla de las oportunidades que nos liberen? Aquí podemos mencionar dos posibilidades como respuesta, en el marco de nuestro eje en el Congreso. La oportunidad de la nueva humanidad está, entre otras cosas, en la educación y en la cultura. Es la educación y la cultura una de las oportunidades. Seguramente las otras serán referidas por cada uno de los ponentes de este congreso y por los propios autores del proyecto que encabeza Emilio Carrillo. Considero necesario que se transforme la educación para construir una cultura diferente. La educación debería ser el espejo del amor, la esperanza y la libertad. Ahora bien, ¿cómo hacerlo posible? Es la pregunta inicial. En primer lugar, observándonos y observando. Esa es una mega respuesta trascendental. En segundo término, observándonos cómo nos habitamos y observando cómo habitamos. Esa sería una alternativa que responde a una actividad más concreta. Y tercero, tomando conciencia mediante la percepción de lo que acontece y representa una oportunidad de aprendizaje. Es decir, habitar en conciencia y tomar conciencia, habitarnos en conciencia y reconocernos libres. Ese es el ejemplo concreto. Esto de transformar la educación nos remite a uno de los orígenes etimológicos de la palabra educación, educere, que es sacar afuera o promover el desarrollo. En este caso, para construir una cultura, un cultivo diferente. Ante esta descripción o enunciado, nos interpela la siguiente pregunta: ¿cómo promover el desarrollo para cultivar seres libres? Pues bien, hay algunas experiencias apoyadas en teorías o modelos pedagógicos alternativos que no son nuevos, que llevan muchas décadas, pero
que quienes tal vez gestionan los sistemas educativos de nuestros países no conocen o no quieren reconocer. Por citar un par de ejemplos, el modelo de Rudolf Steiner, Waldorf, propicia el desarrollo del conocimiento mediante la libertad y la autonomía del ser educando, con un ser educador que promueve la creatividad, que promueve la afirmación, la confianza, la voluntad, la comunicación y la cooperación con el prójimo. Otra teoría de muchas décadas de vigencia es la pedagogía Montessori. Otra de las teorías es la pedagogía Montessori, caracterizada por el desarrollo de los educandos de la autonomía, de la independencia y la autodisciplina, pilares de la conciencia de libertad y de valores que pueden sostener con firmeza el aprendizaje de hábitos que redunden en un comportamiento social, pacífico y además respetuoso. Estos modelos no encajan con la cultura actual dominante. Parece ser que todavía la educación sigue siendo normalizadora, adiestradora, formateadora, es decir, promueve un estudiante sin desarrollo de sus dones y talentos. Muchas veces hago esta pregunta a mis estudiantes o en las clases, en las charlas, en las conferencias. ¿Se imaginan una escuela con práctica de yoga y meditación? Yo, debo confesar, la imagino como una escuela de la observación para llegar al autoconocimiento, porque estoy convencido de que si nos conocemos y nos reconocemos, nos habitamos y podemos habitar con mayor conciencia. Nos identificamos con la libertad. La libertad se vuelve parte de nuestra identidad y de nuestra subjetividad. Esto que diría Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad. Y aunque Freire se refiere a ese ser oprimido desde lo político, y nosotros estamos intentando reflexionar en torno a la opresión en sentido de lo trascendental y a la implicancia que tiene para esto que realmente somos, es bien válido citarlo a Freire con la idea de la educación como práctica de la libertad, porque al fin y al cabo, el cambio y la transformación de la educación requiere también de lo político. Si desarrollamos hábitos que nos permitan observar y observarnos, nos preguntamos, ¿qué ha sucedido entonces con la educación y la cultura en esta sociedad distópica? La respuesta está muy bien respondida también por Ricardo Grispun en el capítulo 1 del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso. En ese punto cita, por ejemplo, a Noemí Paimal, quien desde Pedagogía 3000 nos propone transformar nuestras escuelas, que la institución educativa sea una invitación pedagógica amorosa, flexible, activa e inclusiva. Es decir, nos inspira a pensar una escuela feliz. Para quienes nos posicionamos o somos referentes del paradigma de inclusión socioeducativa, la institución educativa debe ser la escuela de la oportunidad, del reconocimiento del otro diferente, de la empatía, de la libertad, de la paz, de la alegría y del amor. ¿Cómo observamos a la escuela actual? ¿Y cómo nos observan los niños y adolescentes a los que conducimos la escuela actual? Esta pregunta viene casi directamente a interpelarnos a quienes estamos en el sistema. Para ello también encontré la Declaración Azul de los niños y de las niñas del mundo que nos están hablando, que nos declaran, que nos dicen que desean un mundo de paz, que desean un mundo sin hambre, que quieren un mundo sin guerras, que cuidemos al planeta Tierra, que cuidemos a los animales, que desean un mundo de amor y que quieren que haya un cambio en la educación. ¿Sí? Los niños y las niñas del mundo nos están diciendo a los hombres y mujeres de la humanidad, pero también a los que estamos en el
¿Los estamos escuchando? Padres, educadores, políticos, todos los que tenemos responsabilidad de gestionar el bienestar de la humanidad, ¿los estamos escuchando? Aquí adquiere preponderancia la respuesta, la gran respuesta, a la pregunta inicial, ¿cómo hacerlo? Evidentemente que escuchando a los que tienen algo para decirnos. También otra pregunta que resuena desde mi interior es, y vinculado a lo de nueva habitualidad, ¿qué hábitos promovemos para el desarrollo de los dones y talentos de nuestros niños y adolescentes? Vuelvo a citar a Ricardo Grispun en el capítulo 1 del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, a donde nos propone las ideas de la psicopedagoga Mariana de Anquín. Esta colega, en su publicación Niños brillantes todos lo son, nos ayuda a observar la tarea de educar desde la gestión de las emociones y el cultivo de recursos personales que personalmente comparto y menciono en esas clases o en esas charlas o en conferencias como esta. Necesitamos más empatía, más compasión, más optimismo, resiliencia, gratitud, cooperación, que aprendamos a crear hábitos del cuidado de sí mismo y del cuidado de los demás. Es claro que el desarrollo de los dones y talentos de los niños y adolescentes en las escuelas también tiene que ver con estas prácticas pedagógicas, que la mayoría de las veces quedan al margen del currículum. Otra vez adquiere preponderancia la respuesta a la pregunta inicial de cómo hacerlo. Estamos viendo que sabemos cómo hacerlo. Tenemos que ser motorizadores de este cambio y de esta transformación de la educación. Estamos haciéndolo desde este lugar en el que estamos y necesitamos que más se unan. Ojalá a muchos les resuenen estas preguntas que tienen respuesta. Con la transformación de la educación, mediante los propósitos antedichos, vamos a cultivar una cultura diferente, una cultura atravesada por los valores humanos fundamentales, porque así más y más niños y adolescentes y sus familias van a poder habitarse y habitar diferente a como vienen viviendo. Una cultura inclusiva que promueva el respeto, la paz, el amor y la libertad, que llevan a una sociedad de esperanza, a esa sociedad de la oportunidad. Otros interrogantes que podríamos dejar resonando son: ¿cómo se educa en la familia actual? ¿Qué hábitos promueve la familia en los niños y adolescentes? ¿Somos conscientes de que somos seres intelectuales, aunque también emocionales, intuitivos, sociales, políticos, seres espirituales? Y por sobre todas las cosas, ¿somos conscientes de que somos seres libres? Otra pregunta: ¿cómo podemos hacer una educación para la libertad, para tener una cultura inclusiva inspirada en los valores humanos fundamentales y en los hábitos de conciencia? ¿Cómo desarrollamos la empatía, esta cuestión de cómo vemos al otro diferente? ¿Cómo cultivamos una cultura diferente si no escuchamos a los que nos están hablando, a los mismos que nos están enseñando y diciendo a gritos cómo transformar la educación? ¿Cómo cultivar una cultura de paz y de amor en el contexto complejo y distópico de la modernidad líquida, efímera y superficial? Aquí volvemos a mencionar la misma fórmula, observándonos cómo nos habitamos y observando cómo habitamos. Y hacerlo con humildad. Hacer con humildad este trabajo, esta tarea, esta acción,
Reconocer que necesitamos cambiar y transformar esta realidad es el primer paso. Aceptar lo que nos toca y seguir adelante con esperanza. Nuestros niños y adolescentes merecen eso, merecen un mundo mejor, más justo, más inclusivo, sin corrupción, sin guerras, sin divisiones ideológicas, que en realidad nunca han solucionado nada, sino que al contrario, lo han empeorado todo. Al fin y al cabo, a veces me pregunto, ¿de qué sirven las ideologías cuando no resuelven los problemas de la humanidad? Y me resuena una canción de Ricardo Arjona: las ideologías dividen al mundo. Creo en la toma de conciencia mediante la percepción de lo que acontece y que representa una oportunidad de aprendizaje, esto de habitar en conciencia y de tomar conciencia, de habitarnos en conciencia. Creo que es el camino para descubrir cuánto podemos aprender de la experiencia distópica, pero también cuánto podemos aportar a un mundo mejor. Estoy llegando a conclusiones, estoy ligando conceptos dentro de lo que podría llamar esto que ya se ha descrito, incluso Séneca, de la pedagogía vital, para encuadrar en lo que sería un método de aprendizaje vital, uniendo la idea de experiencia de vida, aprendizaje, resiliencia para la conciencia, que es el camino de la libertad. Si unimos estos eslabones del proceso de aprendizaje vital, alcanzamos el cambio requerido en cuanto individuo, en cuanto sujeto. Pero ese cambio que está dentro, que es interior, va a motorizar que vaya hacia la humanidad a transformar desde el lugar en el que estoy esa humanidad. Y no esperar que otro lo haga. Es esa transformación añorada que nos lleva a esa aceptación plena. Por ello, estoy pensando últimamente mucho, siguiendo la idea de nueva habitualidad y nueva oportunidad en esto de la pedagogía vital, que ligue esta idea de experiencia de vida, aprendizaje, resiliencia y conciencia para la libertad, que podríamos definir como aprendizaje vital. Y por eso también dejo planteadas para siguientes análisis, para futuras reflexiones de esto que apenas es el comienzo, porque estamos atravesando el puente o estamos navegando hacia el puerto, algunas otras preguntas que nos hacemos ya como humanos, como seres depositarios desde la divinidad que somos, de esa libertad, libertad en el más amplio sentido, libertad absoluta, que parte desde el interior mismo de lo que realmente somos. Y nos preguntamos, y ya no como educadores, como padres, como conferencistas, como divulgadores, nos preguntamos como ser humano, ¿cuál es mi propósito vital? ¿Cuál es la educación y el ejemplo que le estamos dando a nuestros niños y adolescentes? ¿Qué nos están enseñando y declarando las nuevas generaciones? ¿Qué aprendemos de la experiencia de vida? ¿Qué estamos dispuestos a hacer frente a la necesidad de un cambio o una transformación vital? ¿Cómo experimento y utilizo mi libertad? ¿Cuál es el faro de las oportunidades que estoy siguiendo? ¿Dónde está? Al menos dónde lo veo para encontrar el rumbo. ¿Estoy en el equipo de los navegantes y colaboro para llegar al puerto de las oportunidades en medio de la tormenta? ¿O soy el que se cruza de brazos y se queja por la tormenta? ¿Estoy en el equipo de los caminantes que intentan atravesar el puente hacia la libertad? ¿O soy de esos que aún no ven el puente porque primero hay que construirlo? Bueno, si no lo veo, puedo colaborar en la construcción.
Y si creo en el puente, ¿por qué todavía no lo atravieso? ¿Por qué no me uno a otros en esta meta, en este propósito vital de alcanzar la libertad? Siguiendo las ideas de Emilio Carrillo, ¿cuándo voy a abandonar la casa que está en ruinas para habitar una nueva casa en la nueva humanidad? ¿Cuándo vamos a navegar buscando la orilla de las oportunidades? El faro está encendido y podemos hacerlo. Esto de el cómo, un poco lo empezamos a responder. ¿Cuándo vamos a decidir atravesar el puente hacia la libertad? El puente está a la vista, hay que atravesarlo. He intentado expresar el cómo hacerlo desde la educación y la cultura, empezando por proponer por qué discrepo con el concepto de nueva normalidad y propongo la idea de nueva habitualidad. Ahora, en esta nueva oportunidad que tenemos por delante a partir de este evento distópico, la idea es habitar con compromiso nuestros espacios para sembrar, enseñar hábitos de conciencia y poder cosechar, cultivar una nueva humanidad que habite esa nueva casa en la que vivamos diferente a como hemos vivido hasta ahora. Quiero expresar mi agradecimiento por esta oportunidad. Este congreso, del cual tengo el honor y el gozo de participar, es la costa o la orilla de mi oportunidad de poder decir desde el corazón lo que pienso. Es mi nueva habitualidad. Esta nueva habitualidad de dejar de hablar solo en las clases o en las charlas o en las conferencias para hacerlo públicamente, con el corazón, saliendo de esos lugares en los que estuve durante muchos años para comunicar abiertamente lo que siento desde el alma, porque estoy viendo el faro encendido, pero también estoy como ustedes, todavía en navegación en medio de la tormenta para alcanzar esa costa o esa orilla de la oportunidad. Estoy también frente al puente con ustedes, pero también todavía atravesándolo o por comenzar a atravesarlo, aunque sé que del otro lado está la libertad. Creo, desde el paradigma al que adhiero, que la inclusión es el camino de una sociedad que se ponga por delante el amor y no el egoísmo. Que creo que el amor redunda en acciones y comportamientos que nos hacen parecer cada vez más a lo que realmente somos. Creo que si nos habitamos con conciencia, naturalmente promovemos actos de inclusión y de amor, porque es la naturaleza de lo que realmente somos. Somos libres, tenemos la oportunidad de habitar y de habitarnos en conciencia en esta nueva habitualidad, habitar en una casa nueva en la que todos quepamos. Muchas gracias.